Si alguien No, nos no tenemos escucha. audio tuyo. Hola amigo, ¿cómo estás? Hola Ignacio, bienvenido. Ahí a Oscuros tenemos todos. Buenos días. ¿Cómo Ahí está? está. Ignacio sí lo escuchamos. El que Ignacio nos lo perdimos escucha. es a Juanca. A Juanca no está tenemos saliendo. sonido. Fíjate si tenés muteado el micrófono, Juanca, porque no te estamos escuchando. Ignacio, bueno, bienvenido. Aprovechamos para saludarte, para recibirte en nuestra mesa acá en Días Oscuros. Tenemos todos, que así se llama este envío, que sale a diario de lunes a viernes aquí en el stream de El Norte, en el vértice norte de la provincia de Buenos Aires, en el centro de la República Argentina. Bueno, Ignacio, contanos, ¿hace mucho que estás viviendo allá? ¿Te has radicado ahí por algún motivo? ¿O por una cuestión personal, alguna ambición de decir, bueno, quiero estar allá? Contanos un poco. Buenos días. Buen día. Primero, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, escuchamos perfecto. perfecto. No sé si vos nos escuchás bien. Sí. Yo lo escucho perfecto. Gracias por esta invitación. No, por Yo favor. llegué aquí el año 2008. Soy chileno. He convivido con muchos argentinos en estos años. Ajá. Incluso llegué a jugar un pequeño mundialito usando la camiseta argentina. Ah, Todavía mira. en Un montón. el Mirá. grado Sí. Mirá. Yo soy profesor de ciencia política en la Universidad de Carnegie Mellon. Me especializo en el estudio de América Latina. Ajá. En particular el comportamiento de los presidentes latinoamericanos, Ah, mirá. y también estudio las instituciones políticas latinoamericanas. Bien, bien. Así que jugaste al fútbol un picadito con la camiseta argentina, que menos mal que esto no se ve en Chile. Que no porque se te van a- enteren. Que no se enteren, no vamos a Claro. decir nada nosotros. ¿Quién no sé? ¿Eh? No, yo después dije que me habían photoshopeado. Es IA, Por es ahí IA. salvé. Es IA, vos tenés que decir que es IA. Ahora le echamos toda la culpa a la inteligencia artificial. ¿O no? Exacto. Perfecto. Qué grande. Ah, ahí Hay creo Muy que bien, no sé sobre si eso. me están escuchando Ahí ahora. está, Buen ahí día está. a Estamos todos. escuchando, Ahí está, Juanca. Juan Carlos. Estamos escuchando, Juanca. Buen día. Buen Hola, día, hola buen día. Nacho, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va todo? Bien. Lo que no sé si te escucha Nacho. Nosotros sí, Nacho no sé. Pero bueno. No, yo no lo he escuchado. No lo Nacho escucha no Juan. escucha. No. Bueno, les cuento un cachito a ustedes quién es Nacho y ustedes pueden conversar con él porque realmente es una persona muy interesante. Ujú. Es el doctor Ignacio. Voy a leerlo porque tuve que reducir su currículum, que es impresionante por lo joven que es. Ajá. Es doctor, es licenciado en periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ujú. Es máster en ciencia política en la Universidad de Chile y máster y doctorado en ciencias políticas por la Universidad de Pittsburgh. Ujú. Antes de mudarse a los Estados Unidos, trabajó en las secciones internacionales de los periódicos El Mercurio de Chile y en ABC de España. El doctor Ignacio Arana Ayala centra su trabajo en dos líneas de investigación. Una me interesa mucho que le pregunten y ahora les voy a decir cuál. Se especializa en el comportamiento de las élites, analizando cómo los rasgos de la personalidad y otras diferencias individuales de los jefes de gobierno impactan en la gobernanza, digamos, en cómo gobiernan. Y en el segundo lugar, estructura y estudia las consecuencias de la variación entre las instituciones políticas entre países, con énfasis en América Latina. Ujú. Está en el Instituto del Carnegie Mellon de Estrategia y Tecnología de la Universidad de Pittsburgh y Ujú. trabaja con más de 75 estudiantes de investigación en el desarrollo de un proyecto. Escuchen esto porque ahí yo quiero que le pregunten a Nacho cómo es la historia. Está desarrollando un proyecto, está armando una base de datos de líderes mundiales, una base de datos que contiene información biográfica de casi 2.000 líderes mundiales del año 1970 para acá adelante, para Wow. ver cómo se comportaron cuando gobernaron en todo ese tiempo. Es muy interesante porque muchas veces los rasgos de la personalidad definen un montón de cosas y seguramente deben definir cómo hacen su trabajo como presidentes o como primeros ministros, ¿no? Bien. Uy, qué currículum, Juanca. Nos tiraste un currículum impresionante. Déjeme que lo felicite, Ignacio, desde acá, porque la verdad que está súper preparado y se ha puesto sobre sus hombros menuda tarea, que es tratar de interpretar o entender Ja. la lógica. Yo creo que la más difícil de entender, y corregime si no es así, Ignacio, y perdóname que te tutee, debe ser la de Argentina. Es un país que fluctúa demasiado, ¿o no? Creo No. La verdad es que los presidentes latinoamericanos han tenido muchísima influencia sobre la evolución democrática y económica de nuestros países. Ujú. Y eso, Argentina no es excepción en eso.
Yo voy, Ignacio, al hecho de que acá fluctuamos demasiado, vamos pendulando, decimos nosotros, a nivel no solamente ideológico, sino a nivel de decisiones y de modelos económicos o sociales. A eso me refería puntualmente. Bueno, dentro del continente, sí Argentina cae dentro de los pocos países que han oscilado al menos 2 veces entre democracia y dictadura. Y en eso sí se nota un cambio en tipo de régimen político, pero eso también se ha experimentado en otros países. Y lamentable, por ejemplo, tú tienes casos como Ecuador, donde han habido más de 10 presidentes en 15 años, tienes casos como Perú, donde de los últimos presidentes electos, ya no recuerdo cuál fue el último que terminó su gobierno, y en los últimos, si miras los últimos 15 años, han habido más años presidentes interinos gobernando que los presidentes que han sido democráticamente electos. Sí. Así que tienen bastante oscilación, inestabilidad en la región. Yo entiendo a dónde vas. Y lo que, por lo menos Argentina lo que ha logrado es mantener la democracia ya desde los años 80, ¿no? Desde el año 83. Salvo el 2000, el 2001, donde tuvimos ese periodo ahí de inestabilidad que terminó con los 5 presidentes en una semana y todo eso, claro. Sí, pero no cayeron en autoritarismo. No. Incluso en ese periodo de extrema inestabilidad no cayeron en autoritarismo. Sí, bueno, pero nosotros desde acá lo que pensamos es cómo cambiamos nosotros cuando cambia de presidencia, cómo vamos cambiando de un modelo al otro en materia económica, que quizás no sea motivo de tu análisis. No necesariamente, pero lo que también es bueno decir es que la poder generalmente es sana, porque no es bueno que tenga gobierno, y es bueno que haya una competencia política. Imagínate un partido de fútbol entre 2 equipos y donde siempre solamente gana uno. Bien. Eso te dice que no hay mucha competencia, y la competencia lleva hacia un mejoramiento. Sí. A un mejoramiento en términos de representatividad. Entonces, el hecho de que hayan alternancia entre distintas posiciones no es negativo en absoluto. Y también un poco de polarización es completamente sano. Polarización, estamos hablando de la distancia ideológica entre distintos grupos políticos. Ahora, si es que eso se radicaliza, claro que es negativo. Si tú empiezas a hablar de tus rivales políticos como si fueran enemigos, y los insultas, claro, eso empieza a testear los límites del juego democrático. Claro, sí. Ahora, creo que Argentina con el nuevo gobierno sí está experimentando con algo nuevo, en el sentido de que los votantes optaron por un proyecto que es distinto a las 2 mayores coaliciones preexistentes. Pero te puedo decir que en el caso de Chile, que se vienen elecciones a fines de año, también está muy fluido. O sea, el candidato presidencial, hay los 2 principales candidatos presidenciales, uno es del Partido Comunista y el otro es de un partido que se creó hace muy pocos años y que se creó por la derecha del partido de más derecha en Chile. O sea, la derecha de la derecha. También, exactamente. Wow. Así que también hay un recalibramiento de las fuerzas políticas en Chile. Y también en Chile ocurre lo que ha pasado por acá. A ver, lo que yo iba por ahí, Ignacio, no me expliqué bien con mi pregunta. El hecho de que haya alternancia política yo lo celebro igual que vos, y está bueno la polarización también. Digo que el problema de Argentina es que no se mantiene una política de Estado, que quizás sí se da en Chile, sí se da en el Uruguay, sí se da en el Paraguay o en Brasil, donde a pesar de que cambian de signo político los gobiernos, no cambian de idea o de proyecto de país. Eso es lo que yo quería decirte, que nosotros acá, como argentinos, lo vemos un poco negativo. Sí, yo estoy de acuerdo que siempre, para mantener mayor gobernabilidad, es bueno gobernar sobre un piso común de consenso en cuanto a cuál es el rol del Estado, a qué tipo de políticas públicas hay que mantener, independiente del partido que esté en el gobierno. Eso estoy de acuerdo. Pero también hay que distinguir en que muchas veces los políticos dicen que están cambiando cosas drásticamente,
cuando no lo están haciendo. Y eso es más bien un recurso retórico que una práctica en la realidad. Ahora, en el caso argentino, con este gobierno efectivamente están habiendo cambios bastante bruscos en cuanto al rol del Estado, eso sin duda. Uh-huh. Y el hecho de que los partidos políticos tradicionales, al menos lo que vemos nosotros aquí, estén cambiando o desapareciendo o mutando a personas sueltas, ¿es algo común a Latinoamérica o es solo un fenómeno argentino? Lamentablemente es un fenómeno bastante extendido y es muy dañino. ¿Y por qué es dañino? Porque tú, donde tienes democracias más estables, es donde tienes un sistema de partidos que es estable, que representa corrientes ideológicas bien definidas. Uh-huh. Cuando tienes partidos que aparecen y desaparecen de una elección a la otra, generalmente, bueno, primero la gente no logra saber qué es lo que están representando. Y segundo, suelen alinearse con un liderazgo fuerte. Entonces caemos en el personalismo político, caemos en el partido de Javier Milei en Argentina, caemos en el partido de José Antonio Kast en Chile. Uh-huh. Y la gente sabe que es el partido de ese individuo, cuando los partidos en realidad deberían representar grupos de la sociedad. Y no personas. Y las personas que lo dirigen no deberían ser tan relevantes. Uh-huh. Entonces, si tú te fijas en las democracias más estables, efectivamente tienen partidos bien consolidados que compiten entre sí, obviamente. A veces crecen, a veces decrecen, pero se tienden a mantener en el tiempo. Efectivamente, tanta inestabilidad lleva a una confusión y el problema de fondo es que hay una distorsión de la voluntad popular, porque la gente termina votando por partidos que no sabe qué es lo que representan y luego no los pueden castigar porque los partidos desaparecen. Entonces, claro, esa estabilidad es realmente necesaria para tener una democracia bien consolidada. ¿En qué países hay estabilidad a nivel latinoamericano? ¿Cuáles son los países con mayor estabilidad de gobierno? Uruguay, Costa Rica y yo te diría Chile hasta hace poco. Pero en Uruguay y Costa Rica y Chile han sido los países en las últimas décadas, digamos desde la tercera ola de democratización que se habla, desde el año 1978 en América Latina aumentó drásticamente el número de democracias que teníamos. Los más estables han sido Uruguay, Costa Rica y Chile. Claro, por eso ves con preocupación tanta polarización en la elección que se viene, ¿no? En Chile. Sí, claro, sobre todo porque estamos hablando de dos proyectos que si bien hay algo bien interesante, que los candidatos se expresan muy bien y de manera moderada, no insultan, no levantan la voz, pero las ideas que defienden son antidemocráticas. El Partido Comunista Chileno al año pasado se declaró leninista. José Antonio Kast, el candidato de los republicanos, considera que el golpe de Estado del año 73 fue un momento de liberación nacional. O sea, ¿es pinochetista? O sea, lo celebra. Sí. ¿Es pinochetista en términos políticos? ¿Es pinochetista? Abiertamente. Y no parece importarle mucho a la población porque ha pasado mucho el tiempo y las nuevas generaciones están más preocupadas de el crimen, del crecimiento económico, pero creo que en ningún momento hay que descuidar cuáles son las ideas de fondo que representan los candidatos. En Chile hubo una movida muy grosa, muy grande hace algunos años ¿se acuerdan? Las manifestaciones de los estudiantes universitarios y todo eso. ¿Y en qué quedó aquello? Porque ahora estamos viendo y me decías, la verdad que no estoy muy al tanto de la política de lo cotidiano en Chile, pero que tener a alguien que representa abiertamente a Pinochet me suena como muy loco y que tenga chances de ganar. Esa es una excelente pregunta. ¿Y por qué es una excelente pregunta? Porque en 2019 hubo lo que se llamó el estallido social, que fue masivo, que tuvo más de 2 millones de personas en las calles, y se reclamaron una serie de agravios sociales de los cuales ninguno se ha resuelto y de los cuales tú puedes añadir uno más. O sea, ¿qué se reclamaba? Pensiones bajas, salarios bajos, contra el sistema de salud, contra la corrupción. La gente quería mejores pensiones, mejores salarios, y desde el 2019 se ha añadido una demanda popular muy fuerte
para combatir el crimen. Y por eso se explica el surgimiento de este candidato de extrema derecha, porque ellos representan más una posición dura frente al crimen. Entonces, hay ahí un conflicto larvado, latente, que no se ha solucionado y que puede volver a estallar. Qué loco. Sí, porque Chile tiene hoy, o al menos llegan noticias a este lado, de este lado de la cordillera, de ciertas cuestiones de inseguridad que no estaban presentes hasta hace algunos años atrás, al menos no estaban en la agenda de los medios de noticias, y hoy se ha instalado. No sé si eso es realmente lo que pasa o si es una instalación de los medios. Yo diría que es una mezcla. Yo he visto las cifras y la verdad es que las cifras no han aumentado tanto. Lo que ha aumentado es la espectacularidad de ciertos delitos, porque sí, lo que ha ocurrido es la penetración de narcotraficantes y han habido crímenes que son muy vistosos. Aparecen personas decapitadas, por ejemplo. Entonces, los medios han hecho le han sacado mucho provecho a esto porque es muy atractivo mediáticamente. Entonces, hay una mezcla de aumento del crimen que no es espectacular, pero que sí ha ocurrido, con un uso mediático para proyectar una imagen de que el crimen es rampante y hay que combatirlo, tiene que ser la absoluta prioridad. Ignacio, ¿cómo es en la práctica el laburo de investigación que realizás, que encabezás, con un grupo tan grande de gente, de estudiantes? Contanos un poco de eso. Sí, bueno, lo que Juan Carlos está resumiendo son estudiantes que yo he tenido. Afortunadamente todos los semestres tengo un grupo que va variando de estudiantes que me apoyan en la investigación. Y lo que estoy haciendo desde el año pasado es, apenas hay un cambio de jefe de gobierno en el mundo, en cualquier país, sea primer ministro, presidente, una monarquía, nosotros les enviamos una encuesta, hacemos una encuesta especialista para medir una serie de factores de la persona que asume el poder. ¿Qué tipo de factores? Algunos son temas como origen socioeconómico, posición ideológica, pero también factores psicológicos. Entonces le medimos los 5 grandes rasgos de la personalidad: dominancia, perseverancia, tolerancia al riesgo, etc. Y estoy recolectando eso para todos los jefes de gobierno del mundo para analizarlos de manera colectiva. Eso no existe actualmente. El tipo de investigación que se realiza es muchas veces solamente aislado. Jefes de gobierno de un país específico o de una pequeña región. Entonces mi proyecto es bien ambicioso en el sentido que quiero cubrir todo el mundo. Claro. Y ver cuáles son los patrones, porque ¿cuál es la importancia de esto? Tú tienes el nivel de democracia ha bajado fuertemente en el mundo. Esto te lo dicen los organismos que miden democracia, como la Freedom House o variedades de democracia. Yo soy consultor para la Freedom House, y desde el año 2005 en adelante el mundo se ha ido retrocediendo lentamente en términos democráticos, y muchas veces los que lideran estos cambios son personas con nombre y apellido, son jefes de gobierno con un proyecto autoritario personalista. Entonces, que se conecta con lo que estábamos hablando antes de la fragilidad de los partidos políticos. Tú tienes Víctor Orbán en Hungría, tienes Bolsonaro en Brasil, tienes Donald Trump en Estados Unidos, Netanyahu en Israel, que tienen una gran capacidad de dirigir hacia dónde se dirige el sistema político. Pero no sabemos cuáles son las características de este tipo de individuos, más allá de su comportamiento más evidente. Pero ¿qué pasa con su rasgos de personalidad, por ejemplo? Con su nivel de educación, tipo de preparación, etc. Entonces, ese es mi enfoque. La verdad es que el contexto institucional y socioeconómico en el cual los jefes de gobierno gobiernan es muy importante, pero también es importante tener en consideración quiénes son estos individuos y por qué se comportan de la manera en que se comportan. ¿Y a grandes rasgos encontraste un patrón? Sí. Por ejemplo, he estudiado los presidentes que intentan cambiar la constitución para quedarse más tiempo o para aumentarse los poderes. En el caso argentino, el caso de Menem, por ejemplo,
que a través de una reforma constitucional buscó la reelección y luego la buscó de nuevo, pero no le resultó. Y también Perón lo hizo. Y estos presidentes tienen un alto grado de dominancia, o sea, tienden a tener una personalidad dominante y tienden a tener poca experiencia política previa a ser presidentes. Eso en cuanto a los que buscan quedarse más tiempo, y a los que buscan aumentarse los poderes presidenciales tienden a tener una alta tolerancia al riesgo y un alto grado de asertividad. Está bueno lo que estudia mira. Ignacio, pues estamos en manos, creo que, disculpa, Sí. estamos atravesando de los tiempos más violentos que yo recuerde, de los 50 y pico años que tengo en este planeta, porque estamos atravesados por muchos conflictos y tenemos muchos líderes que son marcadamente violentos, Sí. Donald Trump, Vladimir Putin, Sí, en lo Netanyahu, discursivo. claro, en lo discursivo y en los hechos. Sí. Y en los hechos también, y nosotros acá tenemos a Javier Milei, que si algo lo caracteriza es el odio visceral que proclama y que a diario descarga contra todo el mundo, que no esté a favor de sus ideas. ¿Coincidís con eso? Que estamos en tiempos muy violentos. Como tú dices, el nivel de conflictividad internacional ha aumentado bastante desde el año 2005. Estaba leyendo un reporte que decía que hay más de 35 países que están involucrados en conflictos, porque lo que teníamos hasta hace algunos años eran muchas guerras civiles de carácter doméstico, pero lo que ha aumentado en los últimos años son conflictos interestados, y esos tú sabes cómo comienzan, pero no sabes cómo terminan. Sí. Y como hemos visto recientemente, recordemos el conflicto israelo-palestino. Partió como algo doméstico, pero ya llevó a Israel a atacar al Líbano, atacar a Siria, atacar a Irán, involucrar a Estados Unidos. Y detrás de todos estos conflictos hay otros países que también se involucran a través del comercio, el comercio de armas, el comercio común. Entonces, la verdad que es complejo cuando tienes un planeta caliente, porque conflictos en una zona pueden cambiar las oportunidades de que te emerja un conflicto en otra zona. Claro, claro. Bueno, Ignacio, yo me quedaría todo el día hablando contigo, pero el tiempo es tirano en el stream, en la radio y en todos lados. Así que yo, la verdad que a mí me fascina esta cuestión y más lo que está haciendo Ignacio, de tratar de entender por qué estamos como estamos. Pero bueno, en algún momento tendremos el tiempo necesario. Después le voy a pedir a Juanca el contacto y le voy a hablar a Ignacio privado. Grande, Ignacio. Ignacio es político investigador, es periodista, se está cargando, lo decía, y ahora que conozco algunos detalles, mamita, tratar de entender por qué nos gobiernan quienes nos gobiernan, no solamente por lo que dicen o deciden, sino por cómo son o cómo se educaron. ¿Seguirás haciendo algo de periodismo, Ignacio? ¿Alguna columna No. donde podamos leerte? De vez en cuando he escrito columnas, sí. Bien. No sé si hay una página que se llama Latinoamérica 21, que nutre de columnas de opinión a varios medios de comunicación tradicionales. Entonces, mira. a veces he escrito columnas ahí y han sido replicadas también en Argentina por Clarín, creo que por La Nación también. Mira. Así que de vez en cuando escribo columnas, sí. ¿Y tienes un Instagram para seguirte? Ahí lo vamos a seguir, Ignacio. No tengo Instagram. Mira, bien. Raro, pero bien. Tengo una página web. La página web. Tiene página web. ¿Cuál Sí, es la página? no sé si me escuchás, Chipi. Sí, yo sí. Perfecto. No, yo quería Acá. decir, no sé si Ignacio me escucha y ojalá que no, porque es un tipo realmente, cuando lo conocí, muy simple. Consiguió algo que en las universidades americanas es muy difícil, que el rector de la universidad le conceda la beca a la enseñanza de estímulo para que puedan, de alguna manera, los 75 personas que están investigando con él, seguir investigando, porque eso cuesta dinero, tiempo, buscar, viajar, un montón de cosas, y era tan importante el proyecto que estaba haciendo que consiguió que el rector le dé la beca estímulo estudiantil, que es una de las primeras que se están dando en la Universidad de Pittsburgh. Terrible. Impresionante. Acá me estoy anotando ignacioarana.com para seguirlo. Y... Org. .org. Bien. ORG, sí. ORG, listo, ya está. Ahí me lo gente. Muchas gracias, Ignacio. Gracias, Juanca, también por facilitarnos el contacto con este investigador, con este periodista y con este profesor también, ¿no? ¿Digo bien? Sí.
¿Profesor duro o no? Más o menos. No, no me gusta hacerle la vida difícil a los demás, pero me gusta que aprendan, eso sí. Soy demandante, pero me gusta darles oportunidades a los estudiantes. Bien. Muchas gracias, Ignacio. Gracias, Juanca. Gracias. Nos vemos el jueves con un nicoleño suelto en Pittsburgh hablando de inteligencia artificial. Otro aparte de vos, que ya sos uno. Otro que sos un Nicolás. No, yo no. Sí. Yo no Suelto. No estás suelto, vos estás siempre en tu casa. Abrazo a todos. Hasta luego. Abrazo grande a los dos. Chao, Ignacio, un placer. Gracias.